Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Dios les bendiga. Gusto de saludarles a cada uno de ustedes en esta noche. Hermana Susana, hermana Angélica, hermano Denis, hermana Jacqueline, hermana Margarita, hermana María Inés, hermano Jorge, hermana Ivonne, hermana Carmen, Karen, Gracias. hermano Julio. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando inicio a este segundo semestre de la Academia Bíblica y vamos a tener un tiempo de oración y pedir que el Señor nos pueda bendecir. Le voy a pedir a mi hermana María Angélica que nos guíe en un tiempito de oración, por favor, en esta noche al iniciar. Ya pasó. Inclinemos nuestro rostro, querido hermano. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido en este día, Señor, por este día más de vida que nos da, Señor, y que nos permite juntarnos aquí junto a mis hermanos, Señor, para aprender cada día más de la palabra, Señor, de lo que usted nos dice a través de ella, Señor. Le damos gracias por el pastor, Señor, que nos guía, Señor, y nos edifica cada día más. Y le pedimos, Señor, que usted esté presente en todo momento, Señor, guiándonos, Señor, y limpiando nuestra mente, Señor, y que nuestro entendimiento esté totalmente puesto, Señor, en lo que el pastor nos está transmitiendo, Señor. Le pedimos, Padre amado, que los hermanos que aún no han podido incorporarse lo puedan hacer, Señor, que usted les vaya abriendo, Señor, el camino para que puedan llegar, Señor, y aprender al igual que nosotros cada día más de usted. Dejamos todo esto en sus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Amén. hermana. Em, Voy a compartir pantalla, así que ahí ustedes me avisan si se ve bien, ¿ya? Déjenme acá. Compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien? Sí, Ok, muy bien. Ya, hermanos, vamos a comenzar entonces en esta noche. Vamos a estar compartiendo en esta clase un tema que tiene que ver con la idea de cómo poder acercarnos medianamente al estudio de la Biblia. Vamos a ver algunas. Esta clase va a ser más práctica que teórica, este ciclo. Eso va a implicar seguramente que ustedes van a tener que hacer hartas tareas de esas que les gusta al hermano Denis. Así que va a ser un poquito más participativo desde el punto de vista de ustedes en esta ocasión. ¿Por qué? Porque en esta lo que vamos a ver no es tanto solo de escuchar, sino que es de ir recibiendo y practicando, de modo que se pueda ir incorporando, porque la mayoría de las cosas que vamos a ver son algunos temas prácticos que se consideran desde el punto de vista del estudio bíblico. Aunque esta clase está en plural, obviamente no vamos a revisar todos los métodos de estudio bíblico, porque eso obviamente no lo alcanzaríamos a hacer en este tiempo, pero sí vamos a estar compartiendo tal vez algunos o al menos los más, diría yo, conocidos, los que se están usando más, o los que básicamente los que yo también utilizo más, porque la idea es que lo que pueda compartir con ustedes en este tiempo sea práctico y obviamente uno en el caminar se va em, eh, acostumbrando a un método más que a otro. Por lo tanto, si bien es cierto, está en plural esta clase, por lo menos en su título, nos vamos a centrar en algunos de los principales y que quisiera que ustedes pudieran manejar y en lo posible poner en práctica, porque si tiene un objetivo esta clase es que podamos practicar lo que vamos a ir revisando. Entonces, en ese sentido, hoy día
como es una clase introductoria, principalmente vamos a revisar algunas de las motivaciones o algunos de los objetivos que tiene esto. Y obviamente el principal objetivo que tiene esta clase es que cada uno de nosotros pudiera tomar alguna herramienta de las que vamos a estar compartiendo durante estos estudios para que pudieran también trabajar su propio estudio bíblico. O sea, eso sería como el objetivo de la clase, ¿no? Que con algunas de las herramientas que puedan recibir en este tiempo, ojalá ustedes también pudieran ir formando el hábito o si ya tienen el hábito del estudio bíblico, tomar alguna de las herramientas que se van a ir dando a conocer en este estudio y tal vez incorporarla a lo que ya están haciendo. El objetivo básicamente es que este estudio que ustedes podrían comenzar a hacer, los que no lo están haciendo y los que ya lo están haciendo, continuar haciéndolo, la idea es que puedan incorporar algunos elementos ahí. Para eso, a modo de introducción, quiero leerles esta linda historia que obviamente es verídica, entonces quiero compartirla con ustedes. El 2 de diciembre de 1947, en un pequeño poblado llamado El Limoncito, en el estado de Jalisco de México, falleció un humilde creyente indígena llamado el hermano Silverio. 2 meses antes, durante las reuniones, em, había testificado de su fe en el Señor mediante el bautismo. Al regresar a casa, cayó enfermo y a pesar de la gravedad de su caso, fue hecho objeto de la dura persecución. Las autoridades agrarias del lugar fueron a verlo con la amenaza de que si no dejaba su nueva religión, le cancelarían su derecho a la parcela de la tierra que sembraba. En presencia de la comitiva de sus propios hijos, el hermano Silverio pidió a su esposa que le trajera la Biblia. Con la Biblia en la mano, le dijo a su esposa: aquí está tu parcela, tu herencia y la de mis hijos. A nadie se la entregues. Léanla mucho y con voz entrecortada pidió que cantaran su himno favorito. Les acompañó en 4 palabras solamente y luego entregó su espíritu en la más dulce quietud. ¿Qué les parece? Eso es un poco lo que debería estar en nosotros, de alguna manera produciendo este concepto de la palabra de Dios. Este aprecio, ¿verdad? Este aprecio por la palabra de Dios, obviamente acá estamos hablando tal vez de un caso muy, muy particular y muy extremo, pero debería ser parte del sentimiento común de aquellas personas que se denominan ser hijos de Dios. Nosotros sabemos por la escritura que desde el punto de vista de lo que estamos o lo que vamos a estar revisando, porque el centro de lo que vamos a estar revisando es la escritura, sabemos que esta escritura tiene una particularidad muy especial en la cual nos vamos a estar centrando en este tiempo. Y básicamente esta centralidad tiene que ver con que esta escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Y esto es lo importante porque siempre la pregunta que uno se podría hacer o que la gente de repente a uno le hace: ¿por qué estudiar tanto la Biblia o por qué conocer tanto la Biblia? Porque desde la perspectiva de la declaración que tenemos acá, esto es muy importante, primero, porque en ella entendemos que está hablando Dios, y si Dios está hablando, según este pasaje, esta escritura es útil para nosotros para hacer varias cosas en nuestra vida, varias cosas.
O sea, fíjense por favor, es esta escritura la que puede corregirnos, es esta escritura la que puede ayudarnos a ser más justos, es esta escritura que puede ayudarnos a avanzar en el concepto de ser cada vez más capaz. O sea, por favor, desde la perspectiva de la misma Biblia, desde la perspectiva de la misma Biblia, entonces entendemos que el concepto del estudio, de la lectura, de la meditación de la palabra, no es solamente un tema religioso de que uno diga, ah, sí, hay que estudiar la Biblia porque es parte de ser canuto o qué sé yo. No, desde lo que estamos viendo acá, el estudio, la meditación de la palabra nos, nos trae cosas buenas que de otra manera no podrían seguramente suceder en nuestras vidas. Y también hay un pasaje muy lindo que dice, de alguna manera, así como les leía recién esta historia de este hermano del campo, del hermano Silverio, que es una historia real sucedida en este tiempo, que llegó a tal grado a amar la escritura que uno se remonta y busca en la escritura a alguien así y uno se encuentra con este Salmo 119:3, donde un hombre también referido a la escritura dice lo siguiente sobre ellas: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, desde esa perspectiva, hay algo que es importante. Tanto en el Salmo 119, que declara un nombre sobre un aspecto de la ley o de la escritura que tenía en ese tiempo, tan importante, tan relevante, como este hermano del cual nos referíamos recién, que había llegado a una convicción tan real sobre la palabra de Dios, que estaba dispuesto a no renunciar inclusive en los momentos más difíciles. O sea, por un lado tenemos una vieja historia como la del Salmo, donde un hombre había sido impactado de manera tremenda por la palabra de Dios, y por otro lado tenemos una historia de un hombre de este tiempo, de nuestro tiempo, que de igual manera, al parecer, había logrado encontrar algo en la escritura muy similar a lo que ese hombre relataba ya en el Salmo 119. Ambos en mundos distintos, en tiempos distintos, con historias distintas, ambos habían logrado encontrar algo en la palabra que aparentemente había transformado, cambiado o alterado sus vidas en cuanto a sus decisiones o qué sé yo. Entonces, por un lado, eso nos lleva a nosotros a comparar esta historia de expectativa versus realidad. La expectativa es lo reflejado de alguna manera en el concepto de lo que Dios quiere que nosotros podamos entender referente a su palabra, y la realidad muchas veces, a veces no está yendo en dirección en ese sentido de lo que Dios quiere. Si somos honrados, en realidad muchas veces tenemos que confesar que hay ocasiones también cuando leemos la escritura o tratamos de acercarnos a ella, pero no tenemos un deseo mayor, así como el salmista que decía, tus palabras me fascinan y son como miel, o no tenemos un sacrificio para leerla, acercarnos a ella, como este hermano que estaba dispuesto a perderlo todo. Por lo tanto, esta pugna, esta lucha entonces entre la expectativa de lo que se debería creer frente al tema de la lectura bíblica versus la realidad que muchas veces entonces entendemos que esto debería de alguna manera cambiar en nuestras vidas.
Y la pregunta que uno se podría hacer, ¿cómo se podría llegar a un estudio bíblico que sea fructífero? O sea, ¿cómo podría darse en nosotros una posibilidad de que anduviésemos más o menos cerca de lo que declaraba el salmista y de la historia real de nuestro hermano Silverio que yo les contaba recién, referente al estudio bíblico? ¿Qué podría ayudarnos a estar más o menos cerca y de modo que podamos lograr, primero, establecer un estudio bíblico personal y en lo posible que este estudio bíblico personal sea fructífero, traiga realmente bendición a nuestras vidas? Porque finalmente lo que necesitamos entender es que es justamente eso lo que necesitamos que la palabra de Dios sea para nuestras vidas. Entonces, hay una expectativa desde el punto de vista de la Biblia que muchas veces se choca con la realidad. Es importante saber que desde la perspectiva bíblica se plantea una expectativa sobre todos aquellos que son hijos de Dios, que aman la palabra, que buscan la palabra, que conocen la palabra y sobre todas las cosas, según lo que decíamos en el primer pasaje, que esta palabra va transformando nuestras vidas. Esa es la expectativa, pero muchas veces la expectativa no está muy de acuerdo con qué, con la realidad. Vale decir que eso que de alguna manera se desea, se anhela desde la perspectiva bíblica, no siempre pareciera ser que se estuviera cumpliendo o muchas veces no de la correcta manera se estuviera cumpliendo en nuestra vida. Por lo tanto, entonces, aquí es donde aparece esta posibilidad, donde vamos a estar comentando, hablando durante este tiempo en este sentido. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a trabajar o vamos a recorrer durante estas clases? Más o menos va a ser este, miren. Vamos a ir por primero nuestro estudio bíblico personal, que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día. Básicamente tratar de animarles, tratar de tomar una decisión para aquellos que tal vez aún no lo han hecho, una decisión de tomar realmente un camino de acudir a la escritura para que ésta pueda de alguna manera bendecirnos. En segundo lugar, vamos a estar revisando algunas de las reglas generales para el estudio de la Biblia. Ya hay reglas que de manera general son necesarias conocer para cuando vayamos a la Biblia. Recordemos que lo que estamos buscando es que cuando vayamos a nuestro estudio bíblico, este estudio bíblico realmente pueda aportar a nuestras vidas. Luego vamos a estar hablando de algunas herramientas para el estudio de la Biblia, o sea, vamos a conocer algunas de las herramientas más básicas y a la vez tal vez también las más simples de adaptar para nuestro estudio bíblico. Luego vamos a estar revisando algunos de los métodos que allí le vamos a dar vuelta a dos principales que me gustaría que si ustedes ya conocen lo puedan ampliar un poquito sobre la metodología. También entender cuál es el objetivo supremo del estudio de la Biblia, o sea, para que no nos perdamos de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos yendo a la Biblia. También vamos a estar hablando sobre el método inductivo como base principal de la mayoría de las cosas que vamos a estar haciendo durante este estudio, ya que de alguna manera puede ser realmente ayuda en ese sentido, tener una base para que de ahí podamos edificar. Y luego vamos a estar hablando de las habilidades y el desarrollo de habilidades para el estudio bíblico básico. Luego vamos a entrar a la aplicación, vale decir, cómo vamos a poner en práctica todo esto. Y al final vamos a estar viendo principios de interpretación que son
pensando un poquito en ese sentido también. Ese más o menos va a ser el camino que vamos a estar recorriendo en esta clase. Según la estructura del calendario que ustedes puedan ver allí, vamos a estar finalizando el lunes 4 de diciembre. Tenemos 2 lunes feriados, uno en septiembre y uno en octubre, si no me, efectivamente, octubre. Y eso yo ya los eliminé porque ya entendí en el semestre pasado de que cuando hay feriados no hacemos clases, ya lo entendí. Así que tenemos las clases ordenaditas allí, el lunes 4, lunes 11, lunes 25, eso sería septiembre, luego sería octubre, lunes 2, 16, 23, 30, luego sería noviembre, 6, 13, 20, 27. Y la última, que sería el lunes 4 de diciembre, básicamente sería la especie de, esa sería básicamente la corrección de algunas cosas importantes que ustedes hayan hecho, qué sé yo. Este es nuestro camino en cuanto a lo que vamos a revisar y también en cuanto a las fechas. Ya están descartadas acá las fechas de los feriados, por lo tanto les animo para que ustedes puedan participar en ese sentido también. Lo que hoy día de alguna manera nos toca revisar un poquito tiene que ver con esta idea de tratar de que ustedes puedan, o el grupo que hoy día va a comenzar a participar de este estudio, podamos disponernos en la idea de animarnos a iniciar un estudio bíblico formal si no lo estamos haciendo. Si ya tenemos el hábito de tener un estudio bíblico formal, aplicando metodologías, aplicando reglas, si ya lo tenemos, seguramente también les va a servir conocer algunas de las reglas o practicar juntos algunas de las reglas. Si aún no tiene una forma de método de estudio, entonces lo ideal es que usted se pueda proponer realmente trabajar un método de estudio, y es interesante porque en estas 12 clases que vamos a tener, vamos a ir haciendo trabajos de estudio bíblico juntos. Vale decir, vamos a ir revisando un libro completo de la Biblia junto en estas clases y le vamos a ir aplicando la metodología que vamos recibiendo a secciones de este libro. Por lo tanto, como yo les decía al principio, va a ser de manera bien práctica este estudio porque la idea es que ustedes puedan ir colocando en práctica este tema. Cuando les digo de que deseo con todo mi corazón que los que ya están teniendo estudios bíblicos sistemáticos puedan agregar algún conocimiento acá, y los que no lo están haciendo puedan hacer un compromiso de hacerlo, básicamente tiene que ver con que debemos entender esta idea de que la palabra de Dios se debe transformar realmente en nuestras vidas como una especie de alimento espiritual. Seguramente ustedes ya han escuchado que la palabra de Dios realmente es un alimento para nuestras vidas en ese sentido, pero la idea es cómo llevamos eso a la práctica, cómo lo hacemos. Entonces, cuando hablamos de alimento espiritual, necesitamos ir entendiendo entonces algunas cositas. Para algunos hermanos, muchas veces parece que el libro o que la Biblia de Dios es simplemente datos. A algunos les encanta ir a la Biblia solo para encontrar datos de conocimiento bíblico, y que muchas veces, si bien es cierto, estos datos pueden ayudar, no siempre son realmente un beneficio a la vida espiritual. Ahora bien, si vamos a obtener la Biblia, nuestro alimento espiritual, entonces necesitamos ir con un poquito más de formalidad a la escritura. O sea, si yo comienzo a ver que de la Biblia literalmente yo podría ser alimentado espiritualmente, porque ese es el concepto,
si yo lo voy entendiendo que la Biblia realmente podría convertirse en un alimento espiritual en mi vida, entonces necesito de echarle una miradita a cómo voy a obtener ese alimento. Algunos datitos que me parecieron muy interesantes. Dicen, según los datos que encontré por allí, que un perro puede permanecer más o menos por 20 días sin comer. Seguramente se va a deteriorar, pero no se va a morir dentro de 20 días si no come. Fíjense cuántos días puede estar sin comer una tortuga. 500 días una tortuga podría perfectamente estar sin comer y sin que se muera. Ahora, fíjense por favor, porque aquí quiero hacer algo muy interesante. Ustedes conocen la historia de Éxodo capítulo 16, ¿verdad? Y ustedes conocen que el pueblo de Israel le reclamó a Dios, o sea, a Moisés, en realidad, mira, estamos acá, no tenemos que comer, qué sé yo, y Dios hizo algo muy, muy especial. Y ustedes recordarán que según el relato bíblico, Dios le provee de un alimento muy particular a Israel que se denominó el maná. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y resulta que el maná era un alimento que descendía del cielo, caía del cielo, ¿verdad? Caía por la mañana y resulta que las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel eran muy interesantes porque las instrucciones tenían que ver con que el pueblo de Israel debía ir temprano, cosechar ese maná, pero había una cosa importante, no se podía guardar. Había que ir todos los días a buscar de este alimento porque si se guardaba, se echaba a perder. Por lo tanto, era, por decir así, como obligación de tener que estar todos los días yendo a buscar este maná. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo que este maná, pensándolo de una manera de aplicación, podría ser realmente en ese sentido como la palabra de Dios que se va renovando en nuestras vidas, necesitamos entender que la búsqueda de este maná o que la obtención de este maná debe hacerse con un cierto grado de esfuerzo en ese sentido. Es posible leer la Biblia con regularidad y todavía no sacar mucho alimento espiritual. La mayoría de nosotros a veces debemos reconocernos que nos da un poquito de flojera entrar un poquito más al texto porque solamente hacemos una lectura por encima sin hacer algún esfuerzo más de ir un poquito más adentro y tratar de sacar un poco más de alimento espiritual en ese sentido. En la práctica de las iglesias, muchas veces suele suceder que las personas solo meten un poquito más de pala a la tierra de la Biblia solo cuando tienen que predicar, solo cuando tienen que enseñar, solo cuando tienen que hacer una clase. Pareciera ser que ahí se les viene el apetito así de una porque se meten a la Biblia y están días sacando, pero terminó ese trabajo, terminó esa situación y luego ya no se sigue buscando. Una de las cosas que busca este estudio o esta clase que vamos a comenzar en el día de hoy es que podamos hacernos conscientes de que si la palabra de Dios tiene alimento espiritual para nosotros, primero necesitamos alimentarnos espiritualmente. Segundo, necesitamos trabajar para que podamos obtener realmente ese alimento, porque si no, podría ser que solamente estemos solo por encimita
y en ese sentido no sacar realmente el provecho de lo que la palabra de Dios pueda tener para nosotros. Y aquí, hoy día, solo les voy a presentar, porque vamos a ir profundizando en esto, ¿qué podría ser meterse un poquito más? A ver, si yo le digo a usted, ya, está bien, pastor, ya, ¿no? Una lectura está bien. Como decíamos el domingo, hay que partir por algo, ¿no? No piense que no se debe partir por la lectura, porque nada vamos a saber ni conocer si no leemos. Muy bien, pero ese era el primer paso, lo advertí el domingo, lo advertí. Pero entonces la pregunta que uno se podría hacer, ya, si yo quiero sacar más comidita de la palabra, si yo quiero sacar un poquito más de sustancia de la palabra, ya, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría aplicar como algo fundamental y básico? ¿Qué primera cosa yo podría aplicar? Bueno, y hoy día me voy a referir a las 10 preguntas fundamentales que se le debe hacer a todo libro o pasaje que nosotros leemos. Estas 10 preguntas van así. Básicamente, estas son las 10 preguntas. ¿Ya? La primera, ya. Recuerden que esta clase va a ser muy práctica y ya algunos deben ir sospechando ya de en qué va a consistir la tarea de esta semana. Primera pregunta. Una vez que yo ya leí el pasaje, ¿verdad? Leí lo que yo quiero estudiar, qué sé yo, una vez que yo ya lo leí, entonces si yo quiero sacarle un poquito más de alimento a esto, entrar un poquito más a tratar de encontrar esto, la primera pregunta que yo debo hacerle al pasaje es, ¿cuál es el tema general de este pasaje? Les tengo que decir algo. Esto anótenlo porque no está aquí, pero en la práctica va sucediendo esto. Esta es la pregunta más difícil de responder. Esta pregunta, la más difícil. Normalmente, yo en mi práctica, en mi trabajo, normalmente esta la dejo al final. Porque ¿qué está pidiendo responder esta pregunta? Esta pregunta está pidiendo responder, entender lo que leí. Y ustedes saben que para entender lo que leí a veces se requieren a responder otras preguntas, pero es importante. Entonces, la primera pregunta que yo debería tener claro del pasaje es cuál es el tema general de este pasaje. Segundo, que no es lo mismo el tema con la segunda pregunta. ¿Cuál es la lección principal que el pasaje enseña? Un ejemplo, este es solamente un ejemplo. Supongamos que el tema sea el perdón. Ya, este pasaje está hablando del perdón. Entonces yo descubrí que el pasaje que estoy leyendo, el tema que está tratando es el perdón. Muy bien. Yo allí recién logré saber cuál es el tema que está desarrollando, pero la lección normalmente, obviamente va a ir vinculada al tema, pero la lección podría ser, por ejemplo, em, ¿cuántas veces debo perdonar? Un ejemplo. El tema es la centralidad. Yo necesito saber de qué está hablando este pasaje. Para saber de qué está hablando este pasaje, lo debo leer y le debo comenzar a hacer las preguntas. Siempre como método práctico, siempre hay que partir por las más fáciles, desde las más fáciles, ir avanzando hacia las más complejas. Tercera pregunta, cuál es para mí el versículo más inspirador de este pasaje? A los jóvenes ya los tengo medio enfermo con esto, porque cada vez que leemos
un pasaje, ya sea en el culto o en los trabajos de estudio que estamos haciendo con los chiquillos, cada vez que leemos una porción de la Biblia, yo al ratito le digo, ¿qué pasaje le llamó más la atención? ¿Por qué? Porque muchas veces ese pasaje que llama la atención podría darnos alguna pista sobre tal vez la temática, sobre la idea principal, o si a lo mejor ese pasaje podría encerrar lo que yo estoy entendiendo finalmente de esta lectura. Cuarto, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? Y entonces podría ser que este pasaje me esté enseñando algo particular de Dios. Entonces yo voy respondiendo, este pasaje me enseña que Dios ama a quien perdona o que Dios bendice a quien perdona, etcétera. Lo vamos a ver luego en la práctica. 5. ¿Encuentro en el pasaje algún ejemplo que debo seguir? Entonces, voy leyendo. Sigamos con la misma temática. Descubrí que la temática era el perdonar, descubrí que la idea principal era cuántas veces debo perdonar, descubrí si hay algún pasaje que me llamó la atención, descubrí si esto tiene alguna enseñanza acerca de Dios y si encuentro algún ejemplo a seguir, por ejemplo, a ver, un ejemplo a seguir sobre el perdón. Ah, cuando José se encuentra con su hermano. Qué lindo ejemplo, ¿ah? Porque ahí la mayoría hubiese dicho que le corten la cabeza cuando se aparecen sus hermanos, ¿no? Pero es interesante. Allí hay un ejemplo sobre el perdón que yo lo puedo tomar y hacer mío. Muy bien, fíjense cómo va esto. Entonces, vamos a las siguientes preguntas. 6, pregunta número 6. ¿Señala el pasaje algún pecado que yo debo confesar? Muy importante también. No solo debo sacar lo bueno que debo imitar, sino también debo ver si el pasaje está mencionando alguna acción que yo debo de alguna manera evitar y debo confesar. Incluso es probable que yo también lo haya hecho, por lo tanto debo entrar en ese sentido. Recuerden que según lo que leíamos al principio en este pasaje tan conocido de Primera de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para instruir, para corregir, o sea, ahí tiene que estar dándonos en ese sentido la palabra. 7. ¿Hallo en este pasaje algún error que debo evitar? ¿Hay alguna cosa que yo estoy leyendo acá que alguien hizo de manera equivocada y que yo ya digo, esto entonces no es bueno, no lo tengo que hacer"? 8. ¿Presenta el pasaje algún deber que necesito cumplir? 9. Y así sucesivamente. No se preocupen, en la tarea que ustedes van a recibir hoy día al final están todas las preguntas, porque les vamos a hacer estas preguntas a un pasaje. Así que no se preocupen, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, anoten este detalle, por favor. No siempre en la práctica, no siempre las 10 preguntas se van a responder en la porción que voy a leer. Podría ser, por ejemplo, que en este pasaje que estoy leyendo no haya ningún mal ejemplo. No es que usted diga, que hay 10 preguntas, yo tengo que responder las 10 preguntas. No. Si el pasaje responde las preguntas, se responden. Esto es muy importante, hermanos, porque, a ver, estas preguntas, el objetivo de hacerle estas preguntas al texto bíblico, nos ayudan a luchar con el mayor problema de alguien que quiere acercarse a la Biblia
que experimenta, el mayor problema. ¿Sabe cuál es el mayor problema de alguien que se acerca a la Biblia? Principalmente cuando es alguien que lleva mucho tiempo en la iglesia o que tiene mucho conocimiento. El mayor problema es no permitir que sea la Biblia que nos hable, sino que con todo el conocimiento que nosotros tenemos ya guardado en nuestra mente, nosotros comenzamos a hablarle a la Biblia. Entonces leemos un pasaje y cuando leemos el pasaje nosotros comenzamos a discutir con el pasaje porque tenemos tanta información sobre la Biblia que comenzamos en una especie de discusión contra el pasaje. ¿Cuál es la tarea principal de esta idea de tratar de aprender por lo menos las preguntas básicas de las cuales hablábamos recién? Que yo estoy obligado a permitir que si esta pregunta no se responde en el pasaje que estoy leyendo, yo no me la puedo inventar, no me la puedo inventar. Si, si el pasaje no me responde la pregunta de ¿debo evitar algún mal ejemplo? Si no me lo responde el pasaje, esa pregunta no la voy a contestar porque simplemente en este pasaje no se encuentra la respuesta a esa pregunta. Parece algo súper. Ustedes me dirán, pero pastor, obviamente, pero el problema es que a veces tenemos tanto conocimiento en nuestra vida, en nuestra mente, que antes de dejar que la Biblia nos hable, no, muchas veces nos vemos sorprendidos en que nosotros ya le estamos hablando a la Biblia sobre realmente lo que esta tiene que decir en ese sentido. Entonces, el hecho de estar respondiendo de manera básica, principal, estas preguntas, a ver, esta es la parte, ¿cómo diría yo? La parte más fundamental de la Biblia en ese sentido, cuando uno lee la Biblia, uno de a poquito ya estas preguntas las comienza a guardar en el disco duro y va leyendo y dice, ah, ya, y va respondiendo y va haciendo y va encontrando las respuestas a estas preguntas, que son las preguntas fundamentales en ese sentido. Entonces recuerde esto, por favor, que es muy importante. Si bien es cierto, nuestro trabajo es tratar de responder estas preguntas sobre el pasaje bíblico, atención, no es necesario inventarle respuestas a las preguntas. No se debe inventar respuesta a las preguntas. Si la pregunta no tiene respuesta en el pasaje, no hay problema porque ese pasaje seguramente no está tocando alguno de esos temas. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos leer así haciendo estas preguntas, comenzamos de a poquito. Sería como, a ver, eh, si alguien me preguntara a mí, pastor, ¿cuál sería lo primero que hay que hacer cuando yo me meto al pasaje bíblico en la parte de tratar de extraer algo? Sería esto. Todavía recuerde que vamos a entrar después a metodologías un poquito más complicadas, tenemos que revisar lo que implica el contexto y un sinnúmero de cosas más que vienen más adelante, pero si usted se acerca al pasaje, lo primero, estas preguntas que yo le estoy compartiendo aquí, normalmente se conocen o están establecidas dentro de algunos le llaman como el método devocional, vale decir que es una lectura bíblica donde yo trato básicamente de encontrar algunas respuestas fundamentales de mi entendimiento sobre Dios, mi entendimiento sobre mí y mi entendimiento en este caso sobre la temática que se está tratando. Muy bien, entonces este sería el primer acercamiento.
El segundo acercamiento es el que yo creo que hoy día está muy fácil hacerlo porque, a ver, con la tecnología, este trabajo, no lo uso yo, pero se los comparto, no lo uso, a ver, no lo uso mucho cuando tengo que hacer algo tal vez un poco más complicado, sí lo hago, que tiene que ver con marcar la Biblia. Miren, por ahí debo tener mi Biblia vieja. Mi Biblia vieja le digo yo porque sí está viejita, me está desarmando. Y es interesante porque yo cuando voy abriendo mi Biblia, yo encuentro un sinnúmero de marcas, de dos tipos, básicamente, de dos tipos. La primera es la más básica que tiene que ver con algún pasaje que en alguna ocasión, en algún momento, fue muy especial para mí y yo lo destaqué y puse alguna referencia sobre eso. Esa es una forma de marcar la Biblia. Yo sé que a algunas personas no les gusta rayar su Biblia y está bien, no hay ni un problema si no les gusta rayar su Biblia, pero hoy día tenemos la facilidad de poder imprimir un libro completo de la Biblia para rayarlo y escribirlo, qué sé yo, porque recuerden, ya no estamos solamente en el tema de la lectura bíblica, estamos tratando de cosechar. Me explico, ¿verdad? Y para cosechar, muchas veces hay que ensuciarse. Y estamos ahora cosechando, ya no estamos simplemente sacando cositas así. Entonces, marcar la Biblia sigue siendo todavía un tema. Hay una forma que se hizo muy, ¿cómo diría yo?, popular durante un tiempo. Yo la utilizo solo como referencia con tres colores. Fueron demasiados. Es esto de marcar con colores. No sé si alguna vez ustedes lo han visto o no. Yo le eché una vueltecita a esto y yo básicamente me quedé solo con tres colores. Pero de manera particular, básicamente incluso hubo un tiempo donde salió una Biblia que se llamaba Biblia Arcoíris. No sé si alguien la habrá visto por allí. Y la Biblia Arcoíris era una Biblia justamente que venía por colores por tema. Y yo la vi una vez y a uno que le gustan estas cosas así de colores y todo con colores, es muy linda. Si alguna vez la ve por ahí o la puede conseguir, es muy linda. ¿Por qué? Porque por tema viene un color. Entonces usted donde abra la Biblia, si supongamos que la sangre, todo lo que tiene que ver con la remisión de pecados es rojo, donde usted abra la Biblia y haya un versículo destacado en rojo, es porque ese pasaje está hablando sobre el concepto de la remisión de pecados. Esto se hizo muy popular durante un tiempo, es una forma rápida de ir descubriendo pasajes. Yo me quedé, lo utilizo, pero solo con tres colores, que son los que a mí más me gustan, que tiene que ver con la sangre, que es el rojo, la iglesia, que es el naranjo, y el amarillo, que es el Espíritu Santo. Hasta ahí llegué yo, eso es más o menos lo que yo me muevo casi siempre, pero ¿cuál es la idea de esto? La idea es que en la medida que uno va leyendo y se va aprendiendo estos colores o los tiene por ahí anotadito en alguna parte, va registrando por temáticas. Lee un pasaje, entonces ve si ese pasaje está hablando algo acerca de la sangre de Cristo o de la remisión de pecado y lo pinta en rojo. Si dentro de la lectura bíblica usted se encuentra con un pasaje que está hablando de la oración, está enseñando algo de la oración, lo pinta con el color más lindo que existe, que es el azulito. Si viene alguna referencia al Espíritu Santo, al obrar del Espíritu Santo o lo que sea, lo pinta con amarillito. ¿Cuál es la idea? Uno dirá,
¿por qué rayar tanto la Biblia en ese sentido? Y es interesante porque lo que buscamos acá, lo que buscamos tanto en hacerle preguntas como a tratar de ir descubriendo temáticas y destacándolas, es que yo ya no me quede en la simple lectura, entre un poco más. Recuerden que esta parte de acá que estamos viendo hoy día es solo introductoria, es la parte, a ver, diríamos que es la parte que todos deberíamos hacer a modo de introducción, todos. O sea, eh, obviamente después ya vamos a entrar en las metodologías, pero esta parte que estamos viendo ahora, si alguien dice, ya, a mí me gustaría comenzar a alimentarme de la escritura, a alimentarme de la palabra, al menos debería utilizar alguna de estas dos formas. O tenerse su cuadrito de preguntas y cada vez que lee ver la primera, o si le gusta esto de los colores, aprender cuáles son los colores básicos y comenzar a destacar. ¿Por qué? Porque acá estamos dando el primer paso de lo que tiene que ver con el acercamiento a la escritura. ¿Cuál es el primer paso acá? Tratar de pensar un poquito más en lo que estoy leyendo. Obviamente, responder preguntas me va a obligar a tener que tratar de entender. ¿Se acuerdan que yo le decía que la respuesta de la pregunta número 1 era la más complicada? ¿Y por qué la más complicada? Porque la número 1 me obliga a mí a responder ¿qué pregunta? ¿Sobre qué está hablando este pasaje? Y déjeme decirle que si usted todavía no aplica ninguna metodología, no aplica nada de lo que vamos a ver más adelante, pero si usted ya logró comprender en esa lectura sobre qué está hablando el pasaje, ya podría darme por satisfecho al menos en ese sentido. Pero queremos más, queremos más. O los colores, lo mismo. Ah, si yo me voy dando cuenta, este pasaje está hablando sobre la iglesia, algo en particular de la iglesia, y lo voy destacando. O sea, ¿cuál es la idea entonces acá fundamental? La idea fundamental es despertar en ese sentido la idea de poder eh, pasar más allá de una simple lectura, llevarme a la primera parte del estudio bíblico. Y la primera parte del estudio bíblico es tratar de conocer un poquito más el texto que estoy leyendo, sin aplicar todavía complejas metodologías, bueno, ni tan complejas porque no nos vamos a meter a tantas complejidades, pero sí algunas que son importantes. Entonces, esto nos lleva a decir lo siguiente, el sistema entonces de subrayar pasajes con lápices de color o lo que sea, como hablábamos recién, desde el punto de vista de la práctica tiene dos beneficios bien importantes, porque los quiero mencionar, porque les decía yo que esto no es rayar por rayar, tiene un sentido, ¿no? El primer beneficio que tiene hacer esto de ir destacando es el hecho de estar siempre pendiente de encontrar pasajes que traten alguna de las temáticas que agudiza la atención y que uno se fije más en lo que está leyendo. O sea, fíjense, por eso yo les decía recién, esta primera parte, lo que hoy día estamos viendo es cómo yo me intereso por el texto. O sea, no voy a pretender entrar a aplicar alguna metodología más compleja sobre un texto en el cual no tengo ningún interés de entenderlo. Y estas dos metodologías, y principalmente la que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el coloreado, la subrayado, el primer beneficio, obviamente, es que me va a ayudar a agudizar mi atención sobre el pasaje, porque debo ir descubriendo finalmente la temática. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo beneficio de esto? Y es que después que uno ha subrayado un pasaje, con un color determinado, es mucho más fácil verlo
o localizar cuando lo necesita con urgencia. Oh, aquí estoy estudiando, necesito hablar algo sobre el Espíritu Santo, abro mi Biblia y rápidamente aparecen los pasajes en amarillo sin todavía leerlo. Sé que si hay amarillo, esos pasajes tienen que ver con el Espíritu Santo, por lo tanto puedo ir nuevamente a trabajar con ellos. Y el último punto, entonces, ya tiene que ver con esto que vamos o es nuestra intención, que tiene que ver básicamente ya a estudiar la Biblia de una manera un poco más formal, con un plan de estudio o con un trabajo del cual nos vamos a comenzar a hacer cargo ya desde la próxima clase. Entonces, fíjense por favor. ¿Qué es lo que, resumiendo esta clase, qué es lo que quiero que entendamos? Si bien es cierto, se requiere la lectura y todo estudio bíblico tiene que partir del concepto fundamental de que nos estamos acercando a la escritura al menos para leerla, ¿verdad? Esta idea de acercamiento va a ir eh, de menos a más. Lo que hoy día vimos, básicamente el tema de preguntas o el tema de marcados, tiene que ver básicamente con conocer lo que estoy leyendo, meterme un poquito a lo que estoy leyendo, tratar de empezar a mover un poquito mi pensamiento sobre lo que estoy leyendo. Ese es el objetivo de este primer paso, ¿ok? Y cuando hablamos entonces de esto, del plan, ese plan es el que vamos a ir descubriendo en las clases que vienen. Antes de que pase a la siguiente lámina, preguntas sobre la clase de hoy día. Entonces, partimos leyendo, comenzamos a tratar de entender el texto a través de dos formas básicas, las más básicas, o preguntas o colores. Bien, preguntas, reflexiones, reclamos. Hermana Yasna, veo su manito. Hola, Pastor, buenas noches. Buenas noches a Buenas. todos. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo antiguamente, es decir, cuando comencé a estudiar en la academia bíblica, aquí en Reñaca, comencé a subrayar mi Biblia. Mi Biblia la tengo bastante rayadita, marcada, pero no con la misma metodología que la tiene la que ha mencionado usted. Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Empiezo con una Biblia nueva y le marco todo de nuevo o puedo retocar? No sé qué hacer. Lo hice a mi estilo, no lo hice el estilo que lo está haciendo usted con tanta metodología. Bueno, como recomendación, nosotros en este curso vamos a estar estudiando, o no estudiando, haciendo la práctica, digámoslo así, en el libro de Primera de Pedro. Entonces, lo que yo les quiero sugerir a todos los estudiantes que están hoy día y a los que se van a agregar después, porque varios hoy día no pudieron, les recomiendo lo primero. Como hoy día tenemos la posibilidad de la cual les hablaba adelante, que evidentemente tenemos acceso a la posibilidad de imprimir, yo les aconsejo que ustedes puedan em, imprimir al menos hoy, por el momento, el primer capítulo de el libro de Pedro, ¿ya? Que es el que vamos a estar viendo. Pero una vez que, a ver, les voy a mostrar la hojita como quiero que la trabajen. eh, o también, si ustedes quieren, yo les puedo preparar todo el libro de Pedro de la siguiente manera. Déjenme ver si puedo mostrárselo aquí, a ver. Porque respondiendo a tu pregunta, Yasna, la tarea para la próxima clase es esta, mire. Espérenme un momentito, y eso, porque no quisiera que en este momento fueras directo a rayar tu Biblia, no porque diga que esté mal, sino porque tal vez habría que hacerlo de una manera un poquito distinta. Ya ve.
esta es la hojita que ustedes se las voy a enviar terminando la clase al grupo que voy a armar hoy día de la clase. Y aquí viene el primer ejercicio de lo que vamos a estar trabajando. Recuerden, por favor, que tanto las preguntas como el tema de los colores es una metodología, pero es una metodología básicamente simplemente de acercamiento al pasaje, de lectura, ¿ok? Es como, ya, con esto yo empiezo a masticar, ¿qué cosa? El pasaje. Eso es lo que busca tanto las preguntas como los colores. Yo empiezo a masticar el pasaje. Entonces, si ustedes están viendo bien allá en sus pantallas, nosotros vamos a trabajar de esta manera. El método de estudio bíblico, Primera de Pedro, del 3 al 12, aquí a la izquierda está toda la lectura bíblica y a la derecha está la sección que ustedes tienen que trabajar donde van a ir respondiendo las preguntas en la misma hojita. O sea, van a tener la lectura bíblica y van a tener las hojitas, o sea, las preguntas al ladito. ¿Ya? Ahora, yo lo pensé solo en preguntas, pero queda abierto porque podría ser que a algunos de ustedes también le guste el tema de los colores. Como dice el dicho, para gustos no sé cómo se dice. No Ya, me había escrito. no hay nada escrito. Ya. Entonces, a esta tarea que yo les voy a pedir, les voy a enviar ahorita, dijo, la tarea, la que yo les quiero pedir es la respuesta a las preguntas que estuvimos trabajando hoy día, ¿ok? Pero si usted también quiere ponerle color a la vida, póngale los colores y les voy a mandar la ficha de los colores también al WhatsApp separado, al grupo de WhatsApp. Entonces, para que tengan allí la ficha de los colores también. Entonces, ¿cuál es la idea? Yasna, yo te respondería, todavía no entres a rayar tu Biblia, ya sea la vieja o si te compras una nueva, por causa de este estudio, trabaja con este sistema. Imprime las hojitas que yo voy a ir mandando, porque vamos a ver todo el libro, por lo menos el Primera de Pedro, lo vamos a revisar completo, avanzando de a poquito. Cada vez le vamos a ir agregando. Ahora es lo básico, responder preguntas. Siguiente clase, segunda enseñanza que recibamos, le aplicamos la segunda enseñanza. Entonces, te recomendaría, y a todos, que tal vez en esta ocasión no partas rayando tu Biblia, aprovecha la tecnología, imprime tus hojitas, vas respondiendo las preguntas y si quieres rayar, que podría ser, lo vas haciendo sobre esta hojita. ¿Ok? Entiendo, entiendo. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Recuerden que esta clase va a ser más práctica que teórica. Así que, hermano Denny, ánimo, hermano Denny. Pero son cosas pequeñas todavía. Renuncio. Está bien. Pastor, Susana, yo, dime. mire, pastor, me sorprendió mucho cuando la pastora me habló, porque a mí la iglesia acá en Temuco me queda lejos, entonces hay discipulado en la iglesia, pero yo no puedo ir porque yo estoy fuera de Temuco y son en la tarde, entonces, de noche, entonces no me permite eso. Y por mi cuenta dije yo, bueno, algo tengo que hacer, como había hecho el discipulado anterior del Antiguo Testamento, eh, y como bien dijo usted, que uno tenía que ir haciendo el discipulado y también después irlo practicando. Yo, en la misma Biblia que tengo yo, me salía como un plan de estudio de la Biblia. Así que lo empecé a tomar, lo empecé a leer, empecé ese plan de la Biblia que me aparece ahí. Y esto me pareció maravilloso, dije yo, esto es una bendición
porque el Señor me mandó, porque igual el leerlo no me gusta así, tampoco leer por leer, sino que leer y entender la Biblia es complicado, no es algo que uno diga voy a leer este pasaje como cualquier pasaje o como cualquier libro. Entonces, eh, yo creo que el Señor me mandó este gran estudio para poder entender como cada versículo que aparece. Hoy ya me había leído todo Génesis y Mateo, porque uno hace un intercambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el plan de estudio que me apareció. Así que muchas gracias por esto. Gracias al Señor por... Gracias, gracias al Señor por la tecnología que te permite, Susana, ahí en tu casita, desde allá, de tan lejos, estar aquí compartiendo con nosotros. Y doy gracias también porque de alguna manera lo que tú estás haciendo es un poco lo que buscamos, que haya un acercamiento, haya un deseo, pero es indudable que a veces sí necesitamos ayuda en direccionar un poquito cómo hago este acercamiento a la palabra. ¿Ok? Así que qué bueno que a través de Zoom podemos llegar a tu casita, Susana. Dios te bendiga, ¿ya? Muchas gracias. Pastor, ¿Quién Inés, dijo pastor? Inés, María Inés. bueno, yo al igual que Yana, desde que empecé hace más de 20 años leyendo la Biblia, empecé a marcar, bueno, este ya es como mi tercera, yo creo, Biblia, y está muy también rayada por todos lados. Lo primero, mi primera Biblia que yo marqué fue el plan de salvación para poder compartir y llevar a las personas a Cristo. Es algo muy, muy importante que me enseñaron en el lugar donde yo nací, espiritualmente. Eso. Y lo otro es, ¿con qué versión vamos a trabajar? ¿Qué versión de la Biblia? A ver, O dais yo le estoy mandando el texto en NBI. NBI, ya. Exacto. Ya O- el texto que les estoy enviando está en NBI, así que si alguien dijera, no, pastor, a mí no me gusta la NBI, me escribe y yo se la hago en Reina Valera. No hay problema. ¿Ya? No hay ya, problema. muchas gracias. Ok. Ya, hermanos, En la del hermanas. celular también sirve ponerle colores, también sale ahí, ¿no es Sí, cierto? es que También se puede hoy hacer. día la tecnología ayuda muchísimo, pero como estamos haciendo este trabajito, Ujú. lo no sé si yo seré muy viejo o qué, pero lo manual pareciera ser que tiene algo distinto a lo digital, pareciera ser. No sé, O sea, puede ser que a lo mejor puede ser una torpeza lo que esté diciendo, los chicos a lo mejor me, me colgarían del poste más alto de la plaza, pero ujú. será que a algunos nos gusta la parte más manual. Ya, ok, pero no, en este caso yo ahora la tengo acá, no la tengo en el sur, pero sí tiene los colores amarillo, celeste, todos los aquí en el celular, uno le Ya, va poniendo los colores también. Ahora, bueno, claramente lo voy a usar mientras esté aquí, pero en la NBI, ¿no? sí, Yo estoy empezando, así que pajarito nuevo. Eh, está bien. Comienzo a usarla en la casa ya como usted lo vaya indicando, Ok, porque no tengo idea cómo se hace. Así está de, bien. Vamos así es no, la cosa. no te preocupes, vamos a avanzar. Hermana Jacqueline. Ajá, ok, Eh, gracias, que- pastor. Quería decir, referente a lo que dice Ivonne, sí es cierto que en el celular se marca, pero solamente en el momento que la lee. Cuando después vuelve nuevamente a ocupar, ya no está. Es solamente se marca en los momentos que uno lo está usando. Pero No, si que tú lo... lista, queda mi Ah, amor, queda. Sí, sí queda. Queda siempre la NBI por lo menos que yo tengo y la otra que también tengo otra que no NTV. Queda, porque de hecho cuando vuelvo digo, va, ya estaba escrito, ya estaba marcado. Cuando hay algún pasajito,
que por ahí me interesa, busco y digo, ah, ya la tenía marcada. Así que igual queda, por si acaso. Yo Sí, lo Que he, depende de la Biblia también que uno descargue, porque no todas son iguales, o sea, hay por muchas eso que le versiones digo, de la Biblia, NBI, claro, claro, es la última y versión. también Ajá, y dentro de las mismas Biblias también, porque depende mucho, no de la versión de la NBI ni de la Biblia, sino depende de la persona que subió esa aplicación de la Biblia. Porque uno busca, por ejemplo, NBI en aplicaciones y pueden aparecer 50 aplicaciones de NBI y cada desarrollador que creó esa Biblia les agregó sus recursos propios. Por eso que no depende de la Biblia ni de la versión. Ojo con eso, depende de la aplicación. Se los dice un ferretero. ¿Escucharon Está las bien. teenagers ahí para que se pongan de acuerdo? Bueno, ¿Y por eso no se cómo preocupen, saber? yo les voy a mandar el texto sobre el cual hay que trabajar, ¿ok? Por eso no se hagan problemas. Yo la quiero la Eh, reina verdadera, pastor. esa se me acaba de acabar. La Ya, buena, hermanos, la más. parece que no hay preguntas, parece que están contentos, eso me parece bien. Y entonces, yo termino ahora, estoy cerrando la clase, armo el grupo, envío las tareas a trabajar y en lo posible, yo les voy a pedir un favor. En lo posible, quiero que me entreguen sus tareas. Bate, no es obligación. Si usted no la entrega, puede seguir participando del grupo. Pero, como yo les decía, esta clase no me interesa mucho que sea teórica, me interesa que la llevemos a la práctica. Y a veces en la práctica yo les puedo ir ayudando a no a decirles si está bien o está mal, sino tal vez a hacer la tarea. ¿Ya? Entonces, le animo a que si usted quiere, obviamente, usted pueda hacer su tarea y traérmela el domingo, yo se la reviso, le hago algún comentario y así también, cuando nos juntamos acá en la clase, yo puedo ir hablando sobre algunas cosas que pueden ir dándose sobre errores de cómo lo pueden estar haciendo. Obviamente no voy a decir, el hermano Denis se equivocó acá. No, yo voy a decir, hay un error que detecté que se está repitiendo. Me explico porque eso nos va ayudando, po. Entonces, le animo a que sus tareas la hagan y cuando vengan los domingos me la entreguen como para echarle una miradita a cómo vamos. Porque no quiero que ustedes estén en este curso sin poner en práctica alguna de las cositas que vamos a ver. Ya, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por estar ahí. Recuerden que mañana seguimos con la segunda clase de este segundo semestre y allí se van a encontrar con un estudio muy importante. Es una carta bien interesante la de Santiago, bien interesante. Polémica carta de Santiago, mal entendida en algunos aspectos, así que creo que va a ser muy interesante echarle una miradita a esa carta de Santiago. Así que mañana en el mismo canal, a la misma hora, que el Señor les bendiga. Vamos a Igualmente, pastor. despedirnos y vamos a orar y vamos a quedar libres. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias también por esta invitación que permanentemente nos haces de ir a tu palabra. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a los que estamos aquí para que podamos experimentar en parte los ejemplos que veíamos al inicio de esta clase. Haz que tu palabra sea importante para nuestras vidas y ayúdanos a que nosotros también le demos esa importancia en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.